En el Evangelio de San Lucas vamos a leer una parábola muy conocida, ya que los viernes estamos tomando el tiempo para estudiar las parábolas y queremos compartir este pensamiento. Lucas capítulo número 13, versículo 18. Cuando usted lo tenga, me da un amén. Dice la palabra del Señor. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y lo sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura de una mujer, que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, por favor. Ustedes pueden notar, el tema es la parábola de la semilla de mostaza y la levadura. Cuando el Señor habla en parábolas, lo que el Señor está queriendo enseñar y mostrar es prácticamente la sencillez del Evangelio, lo práctico del Evangelio, lo sencillo para poder entender lo que realmente Dios quiere enseñar. Claro, a simple medida, a simple vista, parece que es fácil de entender, pero la realidad no es tan fácil. ¿Cuántas veces quizás usted ha leído este pasaje? Al igual que yo, cuando años atrás me recuerdo cuando leí este pasaje, uno se pone a meditar en estas parábolas, especialmente en esta de la semilla de mostaza y la levadura. Uno como que no le encuentra sentido, uno como que dice, ¿de qué estará hablando? ¿Qué es lo que realmente quiere decir? ¿Qué es lo que realmente el Señor quiere explicar? Entonces, primeramente, cuando el Señor en el versículo 18 dice, y dijo Dios, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Fíjese, Él está hablando del reino de Dios. Para nosotros, el reino de Dios está en la tierra. Claro, cuando una persona llega al reino de Dios, cuando tiene un encuentro con el Señor, cuando recibe a Cristo en su corazón, ahí es cuando la persona que estaba en tinieblas, dice que pasa de las tinieblas a la luz admirable. Ahí es cuando empieza a conocer lo que es el reino de Dios, disfrutar de la paz, el gozo, el amor y la comunión con Dios. Yo creo que la gran mayoría los hemos experimentado, ¿no, hermanos? Entonces, el Señor dijo varias veces, el reino de los cielos se ha acercado, refiriéndose que Él venía como embajador y representante del reino de los cielos. Entonces, Él mismo muchas veces dijo, yo soy la puerta, dando a entender para entrar, Él era la puerta. Jesús es la puerta. Luego dice, hermanos, yo soy el camino. O sea, el camino que uno tiene que transitar, cómo uno tiene que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Él es el camino. Y luego dice, yo soy la verdad. Porque no hay otra verdad aparte de Jesucristo, ¿no, hermanos? Él es la verdad. Y es más, en Juan dice, la verdad os hará libres. Y luego dice, yo soy la vida. Nosotros hemos estado, dice que hemos estado toda la vida muertos en delitos y pecados, ¿o no, hermanos? Hemos respirado, nos hemos bañado, hemos comido, nos echábamos perfume, pero la Biblia dice que hemos estado muertos en delitos y pecados. Entonces, cuando Jesús viene a la vida de la persona, empieza a tener un nuevo nacimiento, una nueva vida, una forma de pensar, una forma de vivir con Cristo Jesús. Entonces, el Señor dice, ¿cómo lo compararé? Y esa es la forma como el Señor estaba queriendo explicar.
Ahora, viene en el primer versículo que vamos a tomar, ese es el tema. El siguiente pasaje dice que grano de mostaza. Lea conmigo el versículo 19, por favor. ¿Lo tiene usted? Dice la palabra del Señor. Es semejante al grano de mostaza. Deténgase ahí nada más. Vamos a ir poco a poco a desmenuzar esto para poder entender de esa forma, poder asimilar lo que realmente Dios quiere enseñarnos. Cuando dice es semejante a un grano de mostaza, fíjese que el grano de mostaza o la semilla de la mostaza es como la punta de un alfiler. Así de pequeña es la semilla de la mostaza. Y para los judíos que siempre hablaban cosas grandes de Dios y no tomaban en cuenta, hermanos, lo que es algo insignificante. Entonces el Señor Jesucristo, y yo sé que muchos de nosotros cuando lo leímos la primera vez, muchas veces como que a saber qué quiere decir. Pues a eso hemos venido, para aprender algo, ¿no, hermanos? Entonces, la semilla de la mostaza es una de las semillas más pequeñas que hay. Ahora, en esta historia no se hace énfasis tanto al árbol, sino a la semilla. Entonces, porque eso es lo que el Señor quiere explicar del valor de la semilla. Fíjese, entonces dice, la semilla, como era pequeña y casi insignificante, usó este ejemplo el Señor Jesucristo para mostrarle a los judíos de que así es el Evangelio. Es como algo tan insignificante. Le dice, algo tan significante, algo tan pequeñito, casi microscópico, puede crecer y convertirse en un árbol. Ahora, esa es la historia que está contando aquí en este pasaje. Pero en realidad, la mostaza no crece como un árbol. Lo más grande que crece una mostaza es como una higuera. ¿Sí sabe lo que es una higuera, no, hermanos? Entonces, de esa forma es lo que crece. Ahora, uno se pregunta, ¿y por qué el Señor usó este ejemplo tan sencillo de la semilla? Fíjese, los biólogos, los que estudian lo que es el sembrar, el cosechar, ellos saben el proceso, cómo funciona la semilla. Por ejemplo, la semilla lo agarran y luego lo siembran. Y los que estudian, ellos saben el proceso, cuánto tiempo tarda en germinar, cuánto tiempo tarda en brotar la plantita. Y saben que cuándo es la mejor época para echarle el agua, el abono. Ellos estudian todo eso. Pero quiero que entienda, ellos no saben cómo funciona la semilla. Porque mire, le voy a dar un ejemplo. La semilla tiene algo tan especial que puede, hermanos, aguantar miles de años. La semilla, no sé cómo lo hace, pero tiene una capacidad tan especial de aguantar temperaturas, de aguantar frío, y aún así el tiempo. Fíjese que hace un tiempo atrás descubrieron, cuando abrieron las pirámides allá en Egipto y se pusieron a excavar y encontraron la tumba de los faraones o de los que habían muerto, y entonces en esas tumbas hallaron pues todo tipo de artefactos, ropa, adornos, alhajas, joyas, pero también encontraron semillas. Entonces, los que descubrieron todo eso, descubrieron que habían semillas de maíz o cierto otro tipo de plantas. Entonces, ellos examinaron porque han pasado, oiga,
¿Cuánto tiempo cree usted, ayúdeme, que han pasado o han estado esas tumbas ahí en Egipto? ¿2000, 3000 años quizás? Imagínense, vamos a decirle simplemente sin exagerarnos, ni tampoco sin ir al extremo, que pasaron 1000 años que estuvieron ahí encerrados y descubrieron las tumbas y encontraron todo eso, lo que le estoy explicando. Y dice que los que descubrieron todo eso, con mucho cuidado, agarraron las semillas y se lo llevaron a un laboratorio para ver qué clase de semilla es. Entonces los hombres que tomaron la semilla, le vuelvo a repetir, habían pasado 1000 años. Y dice que lo pusieron, lo sembraron, y para sorpresa de todos, la semilla, ¿qué cree que pasó? Empezó a crecer. Pero yo le hago una pregunta. ¿Cómo puede pasar eso? ¿Cómo una semilla puede aguantar años sin malograrse? Porque si usted pone un fierro, se va a oxidar, ¿no, hermanos? O un asiento se va a pudrir, porque es orgánico. Pero una semilla logra aguantar mira, aguanta el frío, aguanta el calor y aguanta el tiempo, aleluya. Eso es un milagro, solamente Dios lo hace, ¿no, hermanos? Por eso los científicos, los estudiosos, ellos no saben cómo es que se conserva una semilla tanto tiempo. Versículo 19, dice, es semejante al grano de mostaza. El grano de mostaza es una de las semillas más pequeñas y parece insignificante. Luego dice que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció. Aquí viene lo interesante. Fíjese, ahí quiero que empiece esto. El Evangelio, ¿cómo llegó a nuestras vidas? El Señor Jesucristo levantó 12 hombres que eran los apóstoles. Eran hombres pescadores, eran hombres del pulcro, eran hombres sencillos, sin estudios, sin capacitación. Pero de esos hombres, quiero que entienda, se hizo algo grande, ¿o no, hermanos? Ese evangelio que empezó allá en Jerusalén hace más de 2000 años, hoy en día ha crecido y está siendo pregonado en todo el mundo. Y en todo el mundo se anuncia la palabra de Dios. Y doy gloria a Dios por todos los que predican la palabra, porque ellos están sembrando la palabra de Dios. Aunque critiquen, aunque señalen, si están oyendo, téngalo por seguro que va a dar fruto. Ahora, dice aquí en el versículo 19, y creció. Luego dice, y se hizo, ¿qué? Árbol grande. Aquí viene lo interesante. Y las aves del cielo andaron en sus ramas. El siguiente pasaje, por favor. Anidaron, ¿qué dice? En sus ramas. Una vez que ya el evangelio había sido formado, que ya el evangelio había crecido, una vez que ya la iglesia de Dios y Jesucristo, hermanos, ya había muerto, la iglesia siguió avanzando. El apóstol Pablo dice que llevó el evangelio a todo lugar. Y los discípulos, cuando empezó la persecución de la iglesia en Jerusalén o en Roma, empezó, hermanos, a expandir el evangelio. Dice que creció de tal manera. Pero siempre el enemigo no se queda quieto. Recuerde usted, ayúdeme, cuando hablamos de la parábola del sembrador, ¿se recuerdan? Uno cayó en el camino, luego se secó, luego otro cayó, dice, entre peñascos, creció un poco, pero dice uno que vinieron los pájaros, ¿y qué? ¿Y se lo qué? Se lo comieron. Ahora, esos pájaros tráigalos aquí este pasaje. Ahora esos pájaros
hacen su nido en el árbol. ¿Qué nos muestra eso? Significa, el pájaro siempre va a representar el mal, porque viene a hacer daño. Satanás siempre ha sido astuto. Siempre ha sido, hermanos, si no es el ataque directo, es el ataque indirecto. Fíjese lo que hace Satanás. Una vez que la iglesia ya estaba establecida, Constantino, que era uno de los reyes en Roma, dice que, hermanos, tiene una batalla, una pelea, y le dice: Dios, si tú me das una señal y me das la victoria contra mis enemigos, voy a hacer de que la religión de los cristianos sea oficial en Roma. Entonces le aparece una señal de la cruz en una visión, y con eso obtiene la victoria. Y él hace, y esto está en el libro de historia, usted lo puede leer, y él hace, hermanos, que se declare oficial en Roma la religión de los cristianos. Y todos los cristianos dijeron: aleluya, gloria a Dios. ¿Cuál gloria a Dios? ¿Qué bendición? ¿Cuál? ¿Qué maldición? Porque ahora, para ser cristiano ya no había necesidad de conversión. Simplemente había necesidad de asistir a una iglesia. Ahí es cuando inicia la formación de la Iglesia Católica Romana. ¿Sobre qué base? Sobre la higuera. Sobre la base que estaba levantándose, ahí ponen sus nidos. Ponen personas de autoridad. Ponen personas con mando. Por eso usted puede ver, hermano, si ha leído libros de historia, usted podrá ver, hermanos, que hubo una gran persecución. Usted sabe que luego que la iglesia romana, así católica romana, fue formada, hermano, ellos tomaron control absoluto. Nadie podía leer la Biblia, solamente ellos. Y tenían que leerlo ¿en qué? ¿En qué idioma? En latín. Porque la Biblia no estaba al alcance de todos y solamente ellos tenían el derecho y el privilegio de leer la Biblia, y lo peor del caso, en latín, que era un idioma muerto, que nadie lo entendía. Entonces, desde ahí Satanás puso agentes encubiertos. Y eso, hermanos, desde ese momento que creció el evangelio, o creció la rama, hermanos, ya no hay un solo nido en ese árbol. ¿Cuántos nidos cree que hay? Catolicismo, los testigos, los mormones, oiga, un montón de religiones que han aparecido. Y todas han hecho ahí sobre la base del evangelio. Y el Señor le estaba anunciando todo eso. Pero mucha gente no entiende lo que realmente son los pájaros. Hermano, porque hoy en día las personas están que se pelean por el nombre de la iglesia. Mire, hermanos, ni el nombre de la iglesia, ni la denominación. Quiero que entienda, el reino de Dios es solamente Cristo Jesús. Hoy la gente se pelea: es que mi pastor, mi denominación, mi iglesia. ¿Cuál? La iglesia de Dios no tiene nombre. La iglesia de Dios no tiene denominación. Si se pierde la salvación. ¿Usted cree que cuando estemos un día en la presencia del Señor, el Señor te va a decir: tú eres de los que creen que se pierde la salvación o los que no se pierden? ¿Eso le va a preguntar el Señor? No. Te va a preguntar simplemente si tienes a Cristo en tu corazón. Si has hecho la palabra, si has cumplido, si has obedecido. Es que yo soy de los que danzaban, tampoco no le importa. Yo soy de los que me caía, tampoco no le importa. En Corintios dice: todos vamos a ser probados. Por eso lea la Biblia, hermanos.
Lea la Biblia, no se dejen engañar por nada. Porque tantas locuras que hay afuera, ¿o no, hermanos? Hay una iglesia que se llama Pare de Sufrir. Más vale que vayas con la billetera sin billetera, hermano, porque si no vas a sufrir. Es la realidad. Gente que se aprovecha de la Biblia, que toma ventaja del Evangelio. Bueno, mejor seguimos, ¿no, hermano? Porque, aleluya. Versículo siguiente. Ahora vamos a entrar al otro pasaje. ¿Qué dice? La levadura. ¿Alguien sabe lo que es la levadura, hermanos? La levadura es algo tan insignificante, algo tan pequeño, que dice que un poquito puede leudar toda la masa. Eso lo tomamos en dos formas. Puede ser en forma negativa, como Pablo le dice, que un poquito de levadura leuda toda la masa. Pero aquí está hablando el Señor Jesucristo de una forma positiva. Porque lo que hace la levadura es expander, hacer crecer, ¿o no, hermanos? O sea, usted puede tener una buena cantidad de masa y le echa un poquito de levadura y esa cosa se infla, ¿o no, hermano? Bueno, los que cocinan saben, ¿no, hermano? ¿Sí me entienden, no? Bueno, el reino de Dios es igual. El reino de Dios es como la levadura. Cuando una persona llega a Cristo, se da cuenta que inmediatamente empieza a crecer. Luego empieza a hablarle a la familia. Luego empieza a hablarle a los compañeros de trabajo. Luego empieza a hablarle a todo el mundo que él tuvo un encuentro con el Señor. Pero dentro de la persona ocurre algo extraordinario. También hay un crecimiento. ¿Sí me hago entender? Porque antes nosotros, ¿qué sabíamos de la Biblia, no, hermano? Muchos de nosotros, hermano, sabíamos que existe la Biblia, pero ¿cuándo lo hemos leído? ¿Es cierto o no, iglesia? No, yo le contaba varias veces. Yo usaba la Biblia para fumar marihuana, por el papel que tenía. Bueno, estos papeles son diferentes. Ya no sale de aquí. Pero, hermano, el Evangelio es de la misma forma. Lo que hace, hermanos, Dios nos da muchas oportunidades para hacer la obra del Señor. Y en algo, a veces nosotros tenemos la mente, la idea y el concepto de que tenemos que hacer algo extraordinario para Dios. Tener una iglesia de 5,000 miembros, tener edificio propio y tener todo esto. Cuando Dios se mueve en algo tan insignificante y todos podemos servir. Dios se mueve, hermanos, en la vida de una persona que le da un vaso de agua a alguien. Dios se mueve en una persona que le dice amablemente, Dios te bendiga. Aleluya. En una amistad que le ofreces a otra persona, ahí se mueve Dios. Dios se mueve en algo tan sencillo, hermanos. Le das de comer a un necesitado, le das abrigo a alguien que tiene frío, le das, hermano, el apoyo a alguien que lo necesita. ¿Usted alguna vez se ha puesto a observar cómo mira esas personas que no tienen casa, que no tienen carro, o como le llamamos los homeless? ¿Se ha puesto a pensar cómo miran ellos? Ellos nos miran a cada uno de nosotros. ¿Qué me va a dar? ¿Qué me va a ofrecer? ¿Qué me va a brindar? Cada vez que lo mira a alguien, ellos están viendo, esta es mi oportunidad que me van a dar algo. ¿Usted cree que si el Señor Jesucristo viniera, iría a una iglesia de 5,000 miembros o estaría ahí con los homeless, con los borrachos, con los pandilleros? ¿Con quién estaría? No los oigo. Con los enfermos, con los hambrientos,
con los necesitados. Con ellos estaría. Por eso el reino de Dios se mueve en cosas tan insignificantes, en tan pequeñas. Pero como nosotros siempre queremos hacer algo espectacular para que nuestro nombre resalte, nuestro nombre, el nombre de la iglesia quede en alto. ¡No! Todos nosotros podemos servir en algo pequeño como la semilla de la mostaza, ¿o no, hermanos? Que puede impactar, hablarle a otra persona, hablarle a un niño, invitar a una persona. Eso es sembrar algo tan sencillo. Y como la levadura va creciendo, va formando los ojos de un necesitado, se sienten inferiores, se sienten poca cosa, se sienten oprimidos y marginados. Muchos de ustedes ya no se acuerdan cómo vinieron a este país. Ya tienen carro, ya tienen trabajo, ya tienen casa. Pero ¿se acuerda usted cómo era cuando recién vino a este país? Necesitado, desconocido. Así hay mucha gente, hermanos. Y esa es la oportunidad para hacer algo bueno para ellos, ¿o no, hermanos? Por eso a Jesús le gusta andar con la gente insignificante, con aquellos necesitados, con ellos pequeños. Le hago yo una pregunta. ¿Cómo cree usted que trabaja la levadura en la masa? ¿Hace ruido para crecer? Hermana, ¿cómo dice? No. Usted lo pone y de la nada se va creciendo. Así es el reino de Dios. No necesitamos bulla, ni algarabía, ni luces, ni nombres. Simplemente hacer la obra de Dios y Él va a ir bendiciendo a cada vida. El evangelio es sencillo, es práctico. Por supuesto tenemos que buscar nosotros, acercarnos al Señor, buscar de Dios. El Señor siempre está dispuesto. Somos nosotros los que no estamos dispuestos. Estoy muy ocupado, I'm busy. I have to do something. Siempre tenemos las excusas. Cuando Dios puede usarte con tus amigos de la escuela, podemos influir a otras personas, llevando el evangelio, llevando la palabra, llevando el mensaje. Pero cuéntele un chisme en Facebook, ahí todos responden, hermano. Yo a veces mando mensajes y solamente me responde 1 o 2 personas. Digo, amén, gloria a Dios que se acordaron 2 de 20. Hasta bromas les pongo y ni uno, ni así responden, hermano. Ingratos. Quiero terminar. Acompáñenme, por favor. Creo que está ahí el siguiente pasaje. Ahí está. Si usted lo puede leer también conmigo en la Biblia. El Señor Jesucristo, fíjese, hermanos, nos da la oportunidad de poder hacer la obra, todos, sin excepción. Aquí no hace falta que usted tenga corbata, título, reconocimiento, posición, que sepa teología, homilética, hermeneuta, nada. Simplemente hacer la obra de Dios, servir a otra persona. El Señor Jesucristo, aquí en el Evangelio, dice, oiga, porque tuve, léalo conmigo, por favor. ¿Qué dice? 25. No, así no se lee, por favor. Parece que estuvieran en la misa ustedes. Dice, porque tuve hambre y me distes de comer. Tuve sed y me distes de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces, oiga, los justos le respondieron diciendo, Señor,
¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Porque ellos nunca lo habían visto. Pero aquí el Señor responde, versículo 38. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? ¿Cuándo? Y el Señor responde de esta forma. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Sencillo, ¿no, hermanos? Práctico. Todos podemos sembrar, todos podemos llevar. Una pequeña obra, hermanos, va a marcar la vida de una persona. Algo tan insignificante. Me recuerdo una vez que andaba en Arizona y el carro se me quedó en el desierto. Miraba para este lado, desierto. Para este lado, desierto. Carros que pasaban, nada. Y dije, me voy a morir. Pero en eso apareció un carrito, hermano. Una familia mexicana con sus 3 hijos, él y su esposa. Me dice, ¿qué te pasó? Se quedó sin gasolina. Y yo dije, pues, yo lo único que esperaba, para ese lado está la gasolinera, ¿no? Él me dijo, hey, súbete. No tengo para cargar gasolina. No te preocupes. Hermanos, me llevó a la gasolinera como 1 hora de camino. Compró la gasolina, yo lo pagué, pero me prestó su garrafón. Me trajo de regreso, le eché la gasolina y me acompañó de regreso hasta la gasolinera. Pregúnteme si sé el nombre de él. Pero ese hecho lo tengo grabado aquí. Hay personas que hacen favores extraordinarios, ¿o no, hermanos? Hay personas que hacen cosas extraordinarias. Y usted tiene a alguien que le ha hecho algo extraordinario, ¿no, hermanos? Me pregunto, ¿y usted habrá hecho a alguien un favor? Gloria a Dios. Qué bueno. Y no nos cansemos. La Biblia dice, no os canséis de hacer el bien. Especialmente a los hermanos de la fe. Podemos hacer, hermano. Una pequeña obra puede salvar una familia, ¿o no, hermanos? Una pequeña acción es simplemente poner la semilla y dejarlo como como la levadura, que calladito haga la obra. Y usted se va a dar cuenta y dice, Dios mío, aquí están esas personas a quienes yo le hablé. Aquí están esas personas a quien yo le invité. Aquí están las personas a quien un día caminando yo le dije, pasen adelante, Dios me lo bendiga. Porque Dios así es como trabaja, amén, hermanos. Dios siempre hace algo extraordinario. Piense en su simiente, piense en su familia. Ya tiene hijos, gloria a Dios, es un regalo de Dios. Pero ahora piense en ellos. ¿Cómo los va a guiar? Solamente a través de la palabra. O si no lo enseña a usted, el mundo lo va a instruir. Ya sabe el mundo cómo instruye. Pecado, vicio, maldad. Eso es lo que el mundo enseña. Por algo la Biblia nos dice, instruye al niño para que cuando fuese viejo no se aparte. ¿Sí me entiende? Porque ya cuando tiene la semilla, oiga, hasta se va a sentir mal pecando. Amén. ¿Oramos? Cierre sus ojos, por favor, por un instante.